Vamos a Deuteronomio, hermanos, capítulo 5. Vamos a empezar a leer del 1 en adelante. Del 1 al 6 para empezar. Deuteronomio 5 del 1 al 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos a una sola voz, hermanos. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy y vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muy bien, hermanos, hoy veremos lo que debemos hacer pues con la palabra divina. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos en este día miércoles. Pedimos la bendición para el mensaje de su palabra. Señor, necesito de su ayuda. Usted lo sabe bien, Padre Celestial, para poder exponer tu palabra. Mis hermanos y mis hermanos necesitan su ayuda para poder aprender, discernir la verdad, Dios. Y Espíritu Santo, guíenos. Pedimos, Señor, que ayude a los que están trabajando para su obra allá en San Quintín. Señor, les guarde, les proteja. Todo sea en el nombre de Jesús pedido, Señor. Amén. En el capítulo 5, hermanos, estamos estudiando Deuteronomio, que es la segunda ley, o la repetición de la ley. Y vimos hace más de un mes, vimos la importancia de obedecer la palabra de Dios. Y en el capítulo 5 comienza Moisés su segundo discurso. Y aquí encontramos, hermanos, los conocidos 10 mandamientos en su segunda repetición a la segunda generación. Pero además encontramos, por ejemplo, 3 elementos luego que Moisés da a Israel y que también nos los da a nosotros para poder saber qué podemos hacer con la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué podemos hacer con la palabra de Dios? Y dice el versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Y aquí dice: aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Y aquí rápidamente tenemos en este versículo, hermanos, en el versículo 1, 3 cosas que se tienen que hacer con la palabra de Dios, con la palabra divina. La palabra de Dios debemos escucharla, y es lo primero que dice Moisés a todo Israel. Recuerden que Israel está por entrar a la tierra prometida. Ellos están en la puerta, digamos así, para entrar a ocupar el territorio que Dios ya les había prometido que les iba a dar. Pero antes de entrar tienen que saber, ¿verdad?, cómo saber vivir dentro de ese territorio. Les había dado Dios una práctica en el desierto, ya les había instruido, pero sigue anunciando muchas cosas. Son repetitivas, hermanos, porque recordemos que el pueblo de Israel era de memoria muy corta, y rápidamente se olvidaba de las cosas que tenían que guardar, que hacer o que no hacer. Y para eso Dios le dice a través de Moisés que Israel tiene que oír. Eso es lo que tenemos, hermanos, que hacer con la palabra de Dios. Tanto Israel como nosotros, escuchar la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios, hermanos, tenemos, pues en primer lugar, que apartar quizás un buen tiempo para escuchar.
apartar un tiempo. También, hermanos, tenemos que apartar quizás un lugar para leer la palabra de Dios. Es cierto que hoy hay una grande oportunidad de oír la palabra de Dios por muchos medios, por cassette, por CDs, por internet, por la radio. Hay muchas formas de escuchar la palabra de Dios. Pues hermanos, aprovechemos esas grandes oportunidades que tenemos para oír la palabra de Dios. Porque ordenó a Israel: oye Israel. ¿Qué hizo Israel? Pues dice: los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Entonces tenemos que apartar un tiempo para escuchar, tenemos que apartar quizás un lugar, un momento en nuestra vida para escuchar la palabra de Dios. Hay mucho beneficio, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Nosotros, cuando enseñamos la palabra de Dios, hermanos, tenemos que también ser buenos oidores de la palabra de Dios. Los que predicamos, los que enseñamos la palabra de Dios, así como la predicamos, tenemos que ser buenos oidores de la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que a veces los que enseñamos tenemos que sentarnos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para también edificar nuestras almas, escuchar a otros predicadores, escuchar a otros mensajeros de la palabra de Dios, que Dios los pueda usar para nuestra vida. Los maestros, hermanos, los maestros tienen que escuchar la palabra de Dios. Me cuentan, no es en esta iglesia el caso, pero me cuentan de una hermana que nada más quería ir a la iglesia cuando le tocaba dar clases a los niños de escuela dominical. Pero cuando ella tenía el tiempo para ella del mensaje de la palabra de Dios, ella no iba a la iglesia. Ella no iba a la iglesia. Ella se quedaba en su casa. Y la directora de escuela dominical se dio cuenta de eso. Y hablaron con la hermana y le dijeron: hermana, usted tiene que nutrirse, usted tiene que oír la palabra de Dios, porque también su alma tiene que ser edificada y así poder también edificar a otro. Pues hermanos, me cuentan de la hermana, ¿verdad? Que no quiso asistir a escuchar la palabra de Dios, pero sí asistía nada más cuando le tocaba dar clases. ¿Cuál fue el término de esto, hermanos? Pues que dejó de enseñar la hermana, porque ¿qué le iba a enseñar a los niños si ella no se nutre de la palabra de Dios? Lo mismo sucede en nuestro hogar, hermanos. Nosotros, para poder nutrir a nuestros hijos, para nutrir nuestro hogar, necesitamos también la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos alimentarnos, oír la palabra de Dios. Y es lo que dice Moisés a Israel: oye Israel, en repetidas ocasiones. Luego en el mismo versículo le dice: oí los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Dice: aprendedlos y guardadlos. Aprendedlos y guardadlos. La segunda cosa que tenemos que hacer con la palabra de Dios es aprenderla. Ya la oímos, ahora pasamos al proceso de aprenderlos. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo es lo que hizo. Jesucristo enseñó en repetidas ocasiones muchas de sus enseñanzas. Es por eso que los 4 evangelios registran las enseñanzas de Jesucristo. El Sermón del Monte en Mateo lo dio en un lugar, pero también lo vuelve a dar en otra ocasión. Y es registrado por Lucas, y ahí lo vemos con un poco más de extracto. Esto significa que Jesús sabía en qué momento tenía que enseñar la palabra de Dios y qué cosas enseñar, porque Él lo conoce todo, hermanos. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que aprenderla, guardarla. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, esta es una realidad. No vamos a dejar de pecar por antigüedad en una iglesia.
No vamos a dejar de pecar, hermanos, por inercia, no. Vamos a dejar de pecar contra Dios cuanto más guardemos los dichos de Dios en nuestro corazón. En mi corazón he atesorado, dice, tu palabra. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al guardar, hermanos, al guardar la palabra de Dios en nuestra vida, hay cosas que aprendemos. Pero no todas, quiero decirle, no todas las cosas que aprendemos son usadas a la misma vez en nuestra vida, en una situación. No. Cuando atesoramos la palabra de Dios, hermanos, es como irle poniendo más herramientas a un cuarto de herramientas, para que en el día que tú ocupes un cierto tipo de herramienta para reparar algo en tu casa, tú tienes la herramienta adecuada. Entonces vas a ese cuarto y dices, voy a reparar una tubería de PVC, ¿verdad? Se rompió el PVC, el plástico de la tubería en tu casa. Entonces vas y buscas la herramienta adecuada para arreglar eso. Igual funciona la palabra de Dios. Tienes un problema de matrimonios, la Biblia enseña algo acerca de los matrimonios. Tienes un problema con tu hijo, la Biblia habla de eso. Tenemos un problema en el trabajo, tenemos una angustia, tenemos esto. Entonces es cuando corremos a la palabra de Dios y tomamos eso y lo aplicamos a nuestra vida. Hoy estamos aprendiendo algo más, hermanos, que a lo mejor no lo tenga que poner ahorita en práctica, pero en el día que sea necesario, ahí va a ser, va a salir la palabra de Dios para suplir esa necesidad. Son vastos los testimonios de hermanos que aprenden la palabra de Dios. Llega una persecución, les quitan las Biblias, los meten a la cárcel, y ahí lo único que es, como sobreviven, es recordando lo que aprendieron de Dios en la palabra de Dios. El problema es que si vamos vacíos a la cárcel, se vuelve uno loco, hermanos. O eres perseguido, como le pasó al pastor que lo colgaron allá en Rusia, ¿verdad? Lo colgaron por meses, por años, en una jaula en el hielo. Y ahí él, con la palabra de Dios, logró sobrevivir. Entonces, la palabra de Dios, por eso nos manda la palabra, la misma palabra, o Dios a través de la palabra, a guardarla para estar listos, hermanos, cuando más la necesitemos. La tercera cosa que dice aquí, y para ponerlos por obra, está ahí en el versículo 1, las últimas palabras, para ponerlos por obra. La palabra de Dios debe de ser practicada, ponerlos por obra, manos a la obra, ¿verdad? Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si solamente somos oidores y no la practicamos, dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. Y créame que muchas veces podemos estar engañados muchos años de nuestra vida porque solamente hemos sido oidores de la palabra de Dios. Entonces, tres cosas, hermanos, que aquí nos dice Moisés en el versículo 1 de Deuteronomio, capítulo 5. Como algo extra, hermanos, toda la palabra, como dijo Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios. Y por consecuencia, si la palabra de Dios es inspirada por Dios, va a ser útil. Va a ser útil. Es lo que nos dice Timoteo 3:16. ¿Sí? Primera de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil. Útil. Esto me hace pensar, hermanos, que muchas veces somos selectivos en ciertos pasajes de la Biblia que nos gustan mucho.
Somos selectivos en ciertos libros de la Biblia que disfrutamos mucho. Pero recuerde esto, hermano. Toda la Escritura es inspirada y útil. De manera que los textos que nos hacen sentir bien son útiles a nuestra vida, pero aquellos que nos retan, aquellos versículos que nos desafían, aquellos versículos, hermanos, que nos sacuden el alma, que penetran, y cuando penetran en nuestro corazón nos duele, hermanos, que nos esté retando la palabra de Dios, aún ahí es útil la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que también es muy importante reverenciar la palabra de Dios, hermanos, darle el respeto en los cultos de adoración, hermanos. Creo que debemos atender la lectura de la palabra de Dios en todo momento y sobre todo cuando la leemos aquí, hermanos. Cuando la leemos. Es parte de la adoración. Entonces, después de que les dice esto, Moisés al pueblo, de que atiendan, de que oigan y atiendan la palabra de Dios, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer con la palabra de Dios, hermanos? Recibirla y ponerla en práctica, porque no viene de los hombres, viene de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios así como los chinos toman el té. Estaba escuchando el lunes esta ilustración, hermanos. Dicen que los chinos son muy amables. Son muy amables ellos. De manera que cuando tú vas a la casa de un chino allá en China, si te ofrecen una taza de té o un plato de comida, tú no debes, como visitante, no debes de extender una mano. Tienes que esperar a que ellos te la den, porque estirar la mano es falta de respeto. Tienes que esperar y con tus dos manos, recibir ya sea la taza de té o el plato de comida. Porque ellos, al estar extendiéndote lo que te ofrecen, te están dando todo lo que ellos son. Y tú, cuando extiendes tus dos manos, estás recibiendo todo lo que ellos te ofrecen. Así debemos, hermanos, de recibir la palabra de Dios. Dios nos la dio con las dos manos. Toda la revelación de Dios está ahí. Nosotros tenemos que recibirla con las dos manos. Y esto implica, hermanos, con nuestra voluntad, con nuestras mentes, con todo nuestro corazón, recibir la palabra de Dios. No despreciarla, hermanos. Creo que cada predicador, pienso yo, hermanos, debe de tener en su mente y en su corazón lo que expone, lo que da. Pero también el que está oyendo debe de recibir y debe de estar atento a todo eso que se está dando, hermanos, porque no se está dando otra cosa más que la palabra de Dios. A veces es triste, ¿verdad?, cuando se levantan, está en la mera predicación, y yo lo he visto, no por mí, sino con otros predicadores que están exponiendo bien suave la palabra de Dios, y no falta que persona se levante y se salga. Créame, no hay cosa tan importante en ese momento en su vida que estar recibiendo la revelación de Dios, la palabra de Dios. Entendemos si está enfermo del estómago y tiene que salir, ¿verdad? Pero a menos que no sea más que un capricho, que algo, permanezcamos reverentes a estar escuchando la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué hemos de esperar de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 2:
Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Hermanos, ¿qué hemos de esperar de Dios cuando Él está proclamando su palabra? Esperar, hermanos, lo que hemos estado aprendiendo, que Dios es un Dios fiel a lo que Él ha pactado, a lo que Él ha prometido. Debemos estar esperando la fidelidad de Dios a su palabra. Fíjese cómo dice Dios: no se les olvide que Dios ha hecho un pacto, les dice Moisés. Dios ha hecho un pacto con nosotros. No lo hizo con nadie más, lo hizo con nosotros. Y un pacto, hermanos, un pacto era un compromiso fuerte, fiel, que en este caso Dios iba a cumplir. Que Dios iba a cumplir. En cumplir cada palabra que se está emanando, hermanos, que está saliendo, cada palabra se va a cumplir. Esto implica las grandes bendiciones, pero también implica, hermanos, las grandes maldiciones. Más adelante lo vamos a ir viendo. Dice Dios: mira, si tú estás bien conmigo, yo te voy a abrir las puertas de los cielos y voy a derramar bendición que sobreabunda. Pero si tú no cumples esto, no te va a venir bendición y te van a caer maldiciones. Pero si tú te arrepientes, dice, y te vuelves a mí, yo confirmo un pacto, yo confirmé un pacto. Yo estoy siendo cumplidor de la palabra. Y eso debemos esperar de Dios, hermanos. Que Dios, hermanos, ha hecho varios pactos con hombres, los ha cumplido y los cumplirá. Dios está en toda la historia de la humanidad demostrando que es cumplidor de sus promesas. Y esto, hermano, nos puede traer paz en el alma, que no importa lo que pase, somos del Señor, hermanos. ¿Sí o no cantamos en los velorios romanos? Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Pero ¿sabe por qué somos del Señor? Porque Él nos ha hecho de Él. Él nos ha tomado como su posesión. Y podemos tener esa paz de que no importa lo que esté pasando, Dios ha prometido cumplir su pacto. Israel podía estar tranquilo, podía dormir tranquilo, porque sabía que Dios estaba como su guardador, como su protector. Pero nada más se descuidaban en su relación con Él y deberían de temer que Dios podía traer juicio a ellos. La importancia de un mediador, hermanos. Dice aquí en el versículo 5: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Fíjate, hermano, el gran trabajo de alguien que está por intermediario, que está mediando, que está intercediendo. En muchos momentos en la vida del pueblo de Israel, Moisés fue el intercesor, el mediador. Hoy nosotros tenemos uno. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo. Acompáñenme a 2 Timoteo 2:5. Jesucristo está cumpliendo, digamos, en cierta manera, ese papel. ¿Qué les dije? Pero es primera, yo les dije segunda, es primera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces Él es el mediador, hermanos.
A través de Jesucristo es como nosotros podemos tener nuestra relación limpia, pura, el canal, la puerta abierta, porque es a través de la persona de Cristo en que nos podemos acercar. El pueblo podía acercarse en estas instancias a través solo de Moisés. Y cuando Dios quería revelar su palabra, se la dio primero a su siervo Moisés para que él se las diera. Porque el pueblo tenía terror, tenía miedo de ver a Dios. Ahora, ¿qué les dice Dios, hermanos? ¿Qué le dijo Dios en el versículo 5? Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí vienen del versículo 7 al 22, lo que una vez ya estudiamos, los 10 mandamientos. Vamos a verlos de una manera rápida. ¿Saben que los niños judíos 2 veces al día estudian los 10 mandamientos? Y el versículo 4 y 5 del capítulo 6, 2 veces por día. Los padres y los maestros de las escuelas les enseñan eso. Entonces los judíos, los niños judíos y ya los judíos adultos se saben, hermanos, los mandamientos de Dios y el famoso Shema, ¿sí? La glorificación. Bueno, versículo 7, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí vemos la naturaleza única de Dios. No tenemos ni siquiera que pensar, ¿verdad?, que otro Dios nos gobierne. Versículo 9. No te inclinarás a ellas. ¿A qué? A dioses, ni a las esculturas, dice el verso 8, ni a las imágenes de alguna cosa arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahora con el fútbol, hermanos. ¿A cuántos futbolistas no les llamaban dioses? ¿Verdad? Sobre todo los argentinos. Yo creo que por eso perdieron, ¿no? Porque les llaman dioses a sus figuras. Son dioses para ellos. Y realmente la gente se inclina hacia esas personas, pero Israel no se tenía que inclinar hacia ningún dios. No debería reverenciar. El versículo 11 tenemos el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa este mandamiento, hermanos? Que el nombre de Dios es muy santo y no debe de ser, hermanos, usado en fórmulas mágicas. No debe de ser usado el nombre de Dios en supersticiones. No debe de ser usado el nombre de Dios en promesas y juramentos para mantener una mentira. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Aferrarse al nombre de Dios para tapar mentiras, hermanos. Eso es triste y Dios lo castiga, hermanos. No dará por inocente al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. El versículo 15: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Por qué descansar, hermanos? ¿Por qué dedicarle a Dios un día? Dice Dios: acuérdate de dónde te saqué. Entonces, si tú te acuerdas de dónde te saqué, que estabas en un horno de hierro, dice Dios, al recordar con qué poder yo te saqué de Egipto, tú me vas a dedicar un día en agradecimiento. Hermanos,
¿Esto es aplicable a nuestra vida? Claro que sí. Nada más, hermanos, pensemos del horno de fuego del cual el Señor nos ha librado. Y debemos de dedicarle a Dios, hermanos, un día de adoración a Él. Un día de adoración a Él. En nuestro caso, la mayoría, hermanos, va domingo, se lo hemos dedicado al Señor. El principio es dedicarle al Señor la adoración que Él se merece, hermanos, por lo que Él ha hecho por nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Eso lo tenemos en el versículo 16. Pablo añadió, ¿verdad? Para que es un mandamiento con promesa. Y la promesa es que si honras a tu padre y a tu madre, los días de tu vida serán prolongados para que te vaya bien. El 6, no matarás. No matarás. Obviamente no matar premeditadamente. Decir, hoy se me antojó ir a matar a una persona. No matarás, dice la palabra de Dios. Cambia todo, hermanos, cuando Dios da instrucciones, cuando alguien premeditadamente, con toda la alevosía y la ventaja, va y mata a alguien, entonces Dios dice, vida por vida, porque esa persona ha ido a matar a alguien que tiene la imagen de Dios. Eso lo dice Génesis 9. El que derrama sangre de hombre también tiene que derramar su sangre. Entonces, pero el matar así indiscriminadamente, no. El Señor lo prohíbe, ¿verdad? No cometerás adulterio. Esto implica, hermanos, todos, tanto en el violar las leyes del matrimonio, pero también, hermanos, toda aberración sexual incluye este mandamiento. No hurtarás, no robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Mentir, hermanos, es levantar falso testimonio, es mentir, hermanos. Y a Dios aborrece las mentiras. No codiciarás, es el 10º mandamiento, versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos, tan claros, hermanos. No hay mucho que agregar. Si hay alguna pregunta, a lo mejor es momento de que usted la haga de alguno de los mandamientos, hermano Carlos. Así es. Bueno, ahí no se viola ese mandamiento porque usted lo ha dicho, fue un accidente. Y cuando eso pasaba, había 3 ciudades refugio donde eran enviados las personas que se encontraban en esos casos y tenía que aclararse con un proceso con los jueces, con testigos, para clarificar si realmente fue un accidente. No un accidente fabricado, ¿verdad? Entonces, eso sucedía en la ley. Hoy aquí hay otras leyes civiles, ¿verdad?, que tenemos que respetar, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta, hermanos, de los mandamientos? ¿De los 10 mandamientos? ¿Sami?
Así es. Ok. Las iglesias que practican descansar el sábado lo están viendo como una ley que hay que cumplir del Antiguo Testamento. Y no es posible cumplir solo ese día. No es posible cumplir solo ese mandamiento si violas los demás. O cumplen todos junto con el del séptimo día, o no. Porque dice, si cumples toda la ley, pero fallas en un punto, te haces culpable de toda la ley, ¿verdad? Pero no es la doctrina de ellos exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, ellos te dicen, no descansas el día sábado, tú vas al infierno. O sea, es para salvación el descansar el séptimo día en la doctrina de ellos, ¿sí? Esa es la explicación que se ve de los adventistas del séptimo día. Ellos lo descansan para salvación, pero no hacen sacrificios de corderos, no hacen las fiestas, o sea, nada más cumplen en parte ciertos mandamientos. Y la Biblia no explica eso, dice si o cumples toda o la fallas toda, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Ya estamos por terminar. Bueno. Versículo 22. Con esto terminamos. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas. No añadió más. Viene un principio aquí, hermanos. La palabra de Dios es suficiente para agradar a Dios y amar al prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen relación con Dios directa. Los siguientes 6 tienen relación directa con mi prójimo. Entonces, hermanos, los 10 mandamientos encierra, hermanos, que no se añade más, que es suficiente, que Israel tenía que entender que era suficiente cumplir estos mandamientos, aferrarse a seguirlos. Pero no fueron los únicos mandamientos, hermano, sino que en el versículo 31 dice, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Así está de claro, hermano. Dice Dios, que guarden estos mandamientos, pero no es todo. Están completos los 10 mandamientos, pero te voy a explicar cómo aplicar cada mandamiento. Yo les decía que, por ejemplo, el mandamiento de no cometerás adulterio. El adulterio directamente se va al matrimonio, ¿verdad? El fallarle a el esposo a la esposa o viceversa. Pero en Levíticos, en Números y más adelante en Deuteronomio tenemos leyes más explícitas con gente que no es casada, pero que comete fornicación. Entonces, a esos tipos de mandamientos está hablando el verso 31. Y el verso 32 dice de esta manera: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Si queremos, hermanos, vivir bien,
estar en paz con Dios y estar en paz con los hermanos y estar en paz con las personas, a lo más que se pueda, dice Dios, sométete a mi palabra. Aprende cómo conducirte en el camino. El camino era la vida. Aprende a conducirte en la vida. Ahora que vas a entrar a la tierra prometida. Si usted me acompaña a 2 de Timoteo 3. Y sigo con 2 de Timoteo, pero es 1 de Timoteo. Tres 14. ¿Lo tienen? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo. Verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo conducirte. Dios le dio la ley a Israel para que supiera conducirse en agrado a Dios. Nosotros ahora tenemos toda la revelación para saber cómo conducirnos en agradar a Dios y en vivir esta vida. Dice la Biblia, hermanos, que si un cristiano tiene problemas por ser cristiano, ¿cuál debe de ser su reacción? Gozo y darle la gloria a Dios. Dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Las pruebas implican problemas por ser cristiano. De eso la palabra de Dios dice, mira mi hijo, gózate. Si de verdad estás viviendo tu cristianismo así fervientemente, llevas una vida piadosa, te vas a conducir en esta vida, no le vas a agradar al mundo, te va a herir ese mundo, te va a perseguir ese mundo, te van a hacer burla, va a haber muchas cosas, pero tú gózate cuando estés en ese tipo de aflicción. Ahí no hay problema. El problema es cuando eres cristiano y no sabes conducirte como la palabra de Dios y eso te ocasiona problemas. Que te ocasiona problemas el no saber conducirte y hermanos, al rato estás con un testimonio por los suelos, que los demás pisotean el nombre de Cristo, que lo tengan el nombre de Cristo por basura, porque no nos supimos conducir en el camino, porque dejamos este libro a un lado. Y cada vez, hermanos, usted lo sabe bien, cada vez que un cristiano cae por su necedad, trae dolor. Si tiene familia, trae dolor a su familia. Si es miembro de una iglesia, trae dolor a su iglesia. Y si es muy conocido en la comunidad, trae deshonra al nombre de Cristo en su comunidad. Y al rato es difícil salir a testificar a las calles, porque lo primero que te echan en cara es, si yo voy a conducirme como tal persona, mejor no, dicen. Están viviendo mejor los incrédulos que los cristianos, así dice. Entonces dice, Dios le dice a Israel, oye Israel, pon atención, aprende la palabra, ponla por obra y vas a ser bendecido.
Hermanos, esto es lo que vemos parte en la palabra de Dios, hermanos. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Pedimos, Dios, en estos momentos que nos ayudes a poder siempre poner en práctica, Señor, los testimonios de tu palabra, los estatutos y ordenanzas, los mandamientos, las instrucciones que usted tiene en este precioso libro. Dios, ayúdenos a santificarnos más con su palabra, a apartarnos más y más hacia ti. Y de que cualquier acto, Señor, de dudosa procedencia, cualquier acto de nuestro dudoso corazón, Señor, su Espíritu Santo nos hable a nuestra vida y nos haga entender en qué estamos mal. Dios, gracias por este tiempo. Bendiga las oraciones que siguen en el nombre de Jesús. Amén.